Ok, ok. Bueno, ahora sí estamos listos para nuestra clase de hoy, jueves, en la Escuela Bíblica Apolos. Primero que nada, encuadramos el momento en que nos encontramos. Una vez que terminó la serie que interrumpió el Evangelio de Juan, debido al COVID y toda esta situación, creíamos oportuno tocar una serie de temas, tanto los fines de semana como también en la escuela bíblica. Pero ahora queremos, a pesar de que esta pandemia no ha terminado y falta muchísimo por enfrentar, creemos que es momento para retomar el Evangelio de Juan que habíamos dejado en pausa precisamente por lo que mencionaba. Así que una vez más le animo, abra su Biblia, Evangelio de Juan, hoy en el capítulo 6. Hoy vamos a estudiar ese capítulo de manera muy particular. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, y el título con el que vamos a trabajar hoy es Jesucristo, pan de vida. Ese es el tema que vamos a trabajar. El Evangelio de Juan tiene varias características que son únicas por el propósito que aquel apóstol tenía a la hora de presentar a Cristo. Y una de las más importantes características del Evangelio de Juan es que Jesús en 8 oportunidades dijo, yo soy. Y esta es la primera en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida. Él lo que está diciendo allí es apropiándose del nombre divino yo soy. Aquel que utilizó Dios frente a Moisés, diles que yo soy te envía a ti. Así que en este momento vamos a hablar de Jesucristo como pan de vida. Es fundamental que podamos entender este pasaje. Primero que nada, vamos a decir lo siguiente. El pan, que es una palabra universal, es un alimento básico, esencial. De hecho, la gente dice, voy a ganarme el pan del día para ganarme el pancito, porque básicamente es esencial para vivir, la comida. Pero es muy interesante saber que Jesucristo, cuando utiliza estas palabras, él lo que está haciendo es apelando a lo más básico y a lo esencial. En su momento, él dijo, yo soy pan, yo soy agua. Quien me coma y quien beba de mí, nunca más volverá a tener sed o hambre. Y básicamente, alrededor de esto, vamos a hacer girar nuestra enseñanza. En primer lugar, vamos a trabajar el milagro. ¿Ok? Vamos a hablar de este profundo milagro que fue el que se hace a la primera parte del Evangelio de Juan, el capítulo 6, en esta primera parte de ese capítulo. En segundo lugar, hay un mensaje. Vamos a proponer esta lógica. Primero que nada, hay un milagro, lo ves en los primeros versos, luego viene la caminata sobre el agua y luego la enseñanza, que es el mensaje del que vamos a hablar. Y en tercer lugar, vamos a ver una reacción, o mejor dicho, 3 reacciones. Un milagro, multiplicación del pan, del pez, un mensaje, y ante eso Jesús describe que hay 3 reacciones. Le pedimos a Dios que nos acompañe, que nos guíe, que nos dirija. Señor, gracias por tu palabra y oramos pidiéndote en medio de todas las carreras, sabiendo, Señor, que en la sala de mi casa, Señor, hay 3 muchachos que vinieron a ayudarnos para poder hacerlo cada vez mejor. El apoyo de Gis también allá en producción. Gracias por cada una de las personas, Señor, que están allí. Roger, gracias por Yadir, gracias por Samuel, por David, en fin, por todas las personas
que están trabajando para que alguien pueda escuchar tu palabra hoy. Y lo que quiero pedirte, Señor, es que tú hagas que valga la pena. Eres el único que lo puede hacer. Nosotros solo somos burros que pretendemos llevar al Rey donde Él quiere llegar. Así que ayúdanos, Señor. Por Cristo, que así sea. Amén. Bien, Jesucristo, pan de vida, y esencialmente, se lo subrayo, este es el marco en el que vamos a trabajar. Se describe un milagro en los primeros versos. Ese milagro Jesús aprovecha para dar un mensaje y luego el desenlace del capítulo 6 es que hay 3 reacciones totalmente diferentes y que son importantes de conocer. Muy bien, vamos a ir hacia adelante, ¿ok? A ver, primero que nada, es necesario que nosotros podamos entender que este concepto de pan es universal, como le decíamos, universal. Pero aquí quiero decirle algo que es muy importante. Cada 4 segundos muere una persona de hambre en el mundo. Y vamos a concluir al final de esta noche de enseñanza acerca de que esto es dramático, de que esto es doloroso, pero al mismo tiempo, aunque esto nos alarma, pareciera que por dentro nosotros no terminamos de entender cuánta gente muere sin haber tenido la oportunidad de tomar una decisión por Jesucristo. Y ahí es donde vamos a tratar de llegar. Primero que nada, hablemos del milagro. Este es el primer concepto, este milagro, ¿ok? Que nosotros vemos ahí en esa primera parte. Dice el verso 25 de Juan 6. Dice, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pareciera que la multitud, estamos hablando de miles de personas. ¿Cómo llegaste acá? Pareciera que están muy interesados. Pareciera que ahí hay, ¿cómo se nos perdiste por un buen rato, por un día? ¿Cómo llegaste hasta acá? Y mire la respuesta de Jesús. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, ojo, milagros, etcétera, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que está pasando acá? Porque es que Jesús hay ocasiones que resulta grosero. Mire lo que es como cuando Nicodemo, oye maestro, sabemos que vienes de Dios y ¡pum! Lo golpea. Si no naces de nuevo, nunca entrarás al cielo. Esa fue la respuesta de Jesús. Parece que hay ocasiones en que intencionadamente fue violento. Y aquí viene la gente, la multitud, y le dice, oye, Jesús, te nos perdiste. Y viene Jesús, que conoce al ser humano, los vuelve a ver y le dice, ustedes no me andan buscando a mí porque les gustó mucho el mensaje. Ustedes me andan buscando a mí porque ayer se dieron aquella atipada de pescado con pan que no fue jugando. Y ustedes creen que yo voy a seguir alimentándolos de esa manera. Ese no es mi propósito primario sobre esta tierra. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Ellos hacen un link entre el maná y el pan que habían comido. Ellos hacen un link entre Moisés y Jesucristo. Ellos lo que estaban sintiendo, diciéndose para sí mismos, y recuerde, no hay nada que se diga sobre la Biblia que sea mejor que la Biblia misma. Así que es su tarea leer el capítulo 6. Son 71 versículos, es largo, pero profundo y rico. Y Jesús les dice, ustedes me andan buscando a mí por el pan. Dice este pasaje que querían hacerlo rey, lo cual debe interpretarse es, ellos concluyeron, este es el profeta que nos fue prometido a nosotros. Vamos a hacerlo rey, vamos a acabar con los romanos. Y por cierto, se acabó
la trabajadera para comer. Y Jesús los exhorta y les dice, la cosa no es de esta manera. De hecho, se les escondió y se fue de allí. Así que este milagro, curiosamente, generó una motivación errada. Aquí es necesario señalar que Jesús no se impresiona por las multitudes. Si uno nota la actitud de Cristo cuando había mucha gente, su discurso era duro, muy fuerte. A Jesús no lo impresionaba la multitud. Y este milagro parece que generó una motivación errada en la gente. Así que aquí necesitamos hacer un alto y preguntarnos a nosotros, ¿qué es lo que me motiva a caminar con Jesucristo? ¿Por qué yo ando detrás de Él? ¿Sabe que al inicio del ministerio de Jesús, unos discípulos de Juan el Bautista empezaron a seguirlo a Él? Jesús se vuelve hacia ellos y les lanza una pregunta que es necesario que la hagamos nosotros hoy. La pregunta de Jesús fue, ¿qué buscan? Yo quiero hacérselo a usted y yo quiero hacérmela yo mismo. ¿Qué ando buscando? Los teólogos de la prosperidad dicen, uy, que vas a ser rico, que vas a hacer esto. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué buscas? Esa respuesta es importante, porque Jesús los vuelve a ver y nos dice en ellos, a todos nosotros, que la motivación marca la diferencia. Yo tengo que saber por qué razón yo estoy buscando a Jesucristo. ¿Cuándo llegaste acá? Parece una pregunta correcta, propia. Jesús lee detrás de eso. Ustedes creen que yo soy el nuevo Moisés y que por 40 años ustedes van a tener maná sin tener que trabajar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que quien no trabaja no come. Eso dice la palabra de Dios. Tenemos que ocuparnos y tenemos que ponerle cada uno de ellos. Así que este primer concepto es interesante, nos lanza al segundo. Vamos hacia adelante. El segundo concepto es que nosotros tenemos un mensaje. El milagro produjo un mensaje. Jesús interpreta aquello que está ocurriendo y de ahí le saca una enorme lección. Dice el verso 33. Y aquí entramos más profundamente en la materia que nos ocupa. Escuche. Verso 33, Juan capítulo 6. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron. Parece una copia de la conversación de hace un par de capítulos con la samaritana. Dame de esa agua para no tener que venir a sacar aquí. Pareciera que nosotros no logramos entender rápidamente aquellas cosas que Dios está diciéndonos y está pidiendo de nosotros. Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan. Verso 35 es clave. Este es el corazón del propósito de una noche como esta. Yo soy el pan de vida. Verso 35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Jesús acaba de alimentar a más de 10,000 personas. Inicio del capítulo. Ya se fue todo el mundo para la casa, satisfecho. Jesús manda a los discípulos al otro lado, se queda orando, camina sobre el agua, se reencuentra con ellos. La gente se desespera y dice, amanecimos con hambre, nos vamos a encontrar de nuevo con Jesús. Vamos a buscarlo. Señor, ¿qué te habías hecho? Y Jesús les dice, ustedes me andan buscando, no porque vienen ver señales, sino porque quieren comer más. Y Jesús aprovecha. Hay un milagro, hay una necesidad y Jesús aprovecha y les da un mensaje.
yo soy el pan que descendió del cielo. Es un paralelo con lo que hacía Moisés con el maná. Ahora Jesús les dice, ayer era maná que les caía en el desierto, ahora el cielo les mandó un pan que quita el hambre para siempre. Y ellos ahí están tratando de descifrar qué es lo que está diciendo Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Y entonces él entiende que lo quieren hacer rey y se escabulle de allí, porque no están entendiendo. Y entonces se plantea lo siguiente, dame de ese pan. Eran totalmente perdidos, materialistas. Su ceguera no les permitía entender qué era lo que Jesús estaba haciendo. Así somos los seres humanos. Dame de ese pan. Y Jesús les dice, ese pan soy yo. Y luego les dice algo muy difícil de digerir. Está hablándole a judíos que escurren la carne para que no le quede una gota de sangre a aquello. Y les dice, ustedes tienen que comerme a mí y tienen que beber mi sangre. Y quedan pero así perdidos. Pareciera que hay ocasiones en que el discurso de Dios nos obliga a echar un par de pasos hacia atrás y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender qué es lo que Él está diciendo. Nosotros necesitamos interiorizar, consumir, realmente traer a la médula de nuestra vida a Jesucristo. No podemos vivir de una manera tibia. Él está diciendo, si no vivo allá adentro, en la médula de tu vida, nunca vas a poder entender de qué se trata esto. Esta pregunta que ellos le hacían, Señor, pero ¿de qué está hablando? ¿Cómo es posible que diga que tenemos que comer de su carne y beber de su sangre? Es absolutamente imposible de digerir hasta que uno vuelve a ver en perspectiva su sacrificio, el cual nosotros tenemos que aceptar. Es que es sumamente profundo saber que Jesucristo murió en una cruz y que este sacrificio es el que me puede a mí traer salvación. Y que necesito interiorizar eso. Es una experiencia por decisión propia, profunda, personal. No la puede vivir nadie por mí. Y otra vez, las palabras de Jesús atraviesan el tiempo y el espacio, buscando un corazón abonado para que pueda decir, yo quiero eso. Si no me comes, si no me bebes, ¿qué significa? Necesito hacerlo parte de mí. No puede ser la experiencia de otra persona. Necesito hacerlo parte de mi propia vida. A Dios dentro de mí. Y ellos se quedan perplejos mirando, me imagino las caras de perplejidad. Claro, nosotros miramos esto en perspectiva. Ya conocemos la historia completa. Pero tenemos que entender que hubo un milagro y que Jesús aprovechó ese milagro para darnos un mensaje. Y este mensaje es que nosotros necesitamos hacer propio nuestro, así como cuando como algo y bebo algo, eso viene a ser parte de mi ser, eso yo necesito hacer con Jesucristo. No puede ser algo externo, no es algo que yo cuelgo del cuello, no es alguien a quien yo puedo visitar, no se trata de un estereotipo como solemos pensar a veces las personas de orientación evangélica. Es algo del corazón, es algo ahí, en las entrañas de nosotros. ¿Ok? Así que repasamos un momento. Viene Jesús, vuelve a ver la multitud, agarra el pan, el pescado, lo multiplica, todo el mundo come, sobra, es una cosa extraordinaria, todo el mundo maravillado, y se van para la casa satisfechos, llenos, se despiertan otra vez con hambre y dicen, ¿dónde está el que regala pan? ¿Dónde está el que regala pescado? Y lo van y lo buscan, y Jesús les dice, ustedes me están buscando por la razón equivocada, por la motivación equivocada. Ustedes tienen que comerme a mí, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces el pan normal
Pero Jesús nos enseñó a pedirlo. El pan del día, dámelo hoy. Eso está bien. Y tenemos que trabajar. Todos tenemos que ganarnos el sustento. Claro, bendito sea Dios por eso. Pero Jesús eleva el concepto y nos dice, hay algo que es eterno. Eterno. Y esto me lleva al último punto, al último concepto que quiero trabajar con ustedes y que me va a tomar un poquito más de tiempo, que son 3 reacciones. 3 reacciones que describe el Evangelio de Juan. Y son muy interesantes cada una de ellas. La primera reacción es esta. La primera reacción, vamos a ponerle A, es el rechazo. Esa es la primera reacción. Habían miles disfrutando del pan, miles que se atiparon, decimos en Costa Rica, se saciaron de comer, ¿ok? Pero cuando viene Jesús y sube el tono de su discurso, dice un texto que he citado muchas veces por lo curioso del número, porque es 666. Qué curioso ese número. Juan 6:66 dice así: desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Qué interesante. Pareciera como una casualidad, yo no lo creo. Básicamente es un texto único con un número único en la Biblia. Desde entonces, dice la Reina Valera, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Ayer estaban comiendo del pan que él multiplicó. Al día siguiente estaban pidiendo un poco más. Querían hacerlo rey, pero las motivaciones no eran las correctas. No había salud emocional en los propósitos de búsqueda de Dios. Y cuando Jesús aprieta las tuercas y desnuda las motivaciones de nuestros corazones, entonces mucha gente dio la espalda y ya no querían andar con él. Qué curioso cómo somos los seres humanos. Es muy fuerte, es muy interesante, pero Cristo no cambió ni diluyó su mensaje, haciéndolo menos exigente, solamente porque había oposición o porque había desgano. Dejó en pie todo lo que dijo y el resultado fue que muchos que lo seguían hasta ese momento, gente comelona, gente que lo escuchaba, lo abandonaron. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos entender qué es, cuál es mi motivación. Y aquí hubo un rechazo abierto. Hubo un milagro que provocó maravillado a la gente y contenta porque un milagro grande, pero de un momento a otro la motivación no era la correcta. Jesús aprovecha para dar un mensaje: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy más importante. Por eso es que Lucas 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre. El hombre debe vivir, el ser humano vive de las palabras que salieron de la boca de Dios. Y nosotros necesitamos entender eso con fuerza hasta la médula. Y entonces generó reacción. Y la primera reacción, rechazo. Dieron media vuelta y se fueron. Y Jesús no detuvo a nadie. Me imagino el cuadro, se están yendo y su mirada no baja, no parpadea más de la cuenta, no se joroba, no se entristece, porque él manda su mensaje y a la gente le toca tomar decisiones. ¿Ok? Así que venimos a la segunda reacción. Hay 3 reacciones, aquí está la segunda. La segunda reacción es difícil de determinarle un nombre. De hecho, me costó mucho después de darle más. Voy a llamarle autoengaño. Así le voy a llamar, el autoengaño. ¿Por qué? ¿Por qué le llamo de esta manera?
Vea el verso 70. El verso 70 dice algo que es que requiere digestión, y seguramente en las preguntas del final de esta enseñanza, de esta lección, va a surgir. Vea lo que dice el verso 70. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Es Jesús hablando, porque ya se fueron un montón. Ya se fue la gente. Se fueron por miles. ¿No los he escogido yo a ustedes? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Es un término, está duro. Este capítulo 6 de Juan es duro. Tiene unas frases, unas reacciones, unas propuestas de Jesús que requieren digestión, como si nos hubiéramos comido un bistec muy pesado que requiere digestión. Yo los escogí a ustedes y aún así uno de ustedes es un diablo. Y dice el verso 71, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, que iba a traicionar. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Desea el verso 30. Vea qué interesante. Era como que le estuvieran diciendo a Jesús, bueno, si quiere que lo sigamos, échese un milagrito más impresionante. Haga algo que realmente nos haga pensar si nosotros queremos seguirlo. Estaban absolutamente perdidos, porque dentro de las reacciones al milagro del pan que descendió del cielo, que es Cristo y que alimenta para vida, la vida con mayúscula, la vida eterna, hay gente que lo rechaza abiertamente, porque Jesús describe el reino y dice, no quiero pagar ese precio, no quiero caminar por allí, no quiero aceptarte, te rechazo. Me gusta lo que tú ofreces, pero no me gustas tú. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Por qué cierro mis ojos y hablo con él? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es la motivación que Dios ve en nosotros? Así que lo rechazaron cuando él aceptó. Pero hay algunos otros que es curioso. Podemos cantar, podemos ser usados por Dios. ¿Sabe que en ninguna parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, de los Evangelios, se dice que Judas no fue usado por Dios en aquellas etapas de evangelismo y donde se vieron milagros y alguien había sido liberado? Y realmente en ningún lado los 12 regresaban felices porque estaban viendo maravillas. Pero de un momento a otro, cuando llegan las etapas más decisivas, Jesús viene y dice, yo los escogí a ustedes, los llamé por nombre, pero hay algunos de ustedes que han permitido el autoengaño, el autonaufragio. Judas es un enigma. Genera discusiones de todo tipo, teológicas, que pobrecito, que ya estaba marcado para... No es cierto. Dios lo sabe todo. Dice que no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Dios lo que ocurre lo sabe todo. No lo programa todo, pero lo sabe todo. Es Dios que nos dio la capacidad de escoger. Y hay algunos de nosotros que podríamos estar cayendo en un autoengaño. No solo fue cantar o estar con él o ser parte de algunos momentos maravillosos. Su corazón reflejó que el reino no reinaba en su corazón, que Cristo no reinaba en su corazón, y se autoengañó. La historia de Judas es triste, es sumamente triste. Algún día hablé sobre él de manera exhaustiva, tratando de seguirle la pista desde que se menciona su personaje proféticamente de los Salmos hasta que uno ve el final de su historia ya al inicio del libro de los Hechos, cuando se le menciona, dice, perdió su lugar. Dice, y perdió su lugar, que otro ocupe su lugar, que alguien más tome su oficio. Lo perdió. Le llamo autoengaño porque hay momentos en que nosotros necesitamos decirnos la verdad. Hay momentos en que nosotros necesitamos venir y llamar las cosas por su
verdadero nombre. Y por último, la tercera reacción que veo en este capítulo 6 es la de aceptación. La de la aceptación. Firme, valiente, entendiendo que no es fácil, que Jesús no hace rebajas. Jesús, el evangelio no es de ofertas, es gracia, pero no se abarata nunca. Él no dijo, voy a hacerles una rebaja, devuélvanse. No, no le dijo eso a nadie. Se quedó mirándolos y les preguntó a ellos, verso 67, ¿también ustedes quieren marcharse? Es impresionante, la gente hace lo que sea para que las personas vengan a vernos, a escucharnos, a hacer lo que sea. Pero Jesús no. Jesús pareciera no interesarle mucho que la multitud lo persiga. No afectaba su ego en absoluto. Dice la palabra de Dios en el mismo evangelio de Juan, gloria humana no acepto. Deberíamos recordar pasajes como ese más a menudo. Y de un momento a otro, en medio de que Jesús subió el peso de aquello que se espera de alguien que lo va a seguir, y ustedes también, dice, también ustedes quieren marcharse. Y aquí vienen las palabras de Pedro, verso 68 de Juan capítulo 6. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ojo, ojo. Pedro, que normalmente es lo que diríamos en tico, un tortero, que normalmente su impulsividad lo traicionaba, que era capaz de pasar de lo sublime a lo trágico a partir de su impulsividad, ahora está allí. Él estaba cuando las canastas empezaron a desbordarse en peces, en el pan para que la multitud pudiera comer. Él vio a Jesús caminando sobre el agua y luego ahora ve a Jesús hablando fuertísimo, diciendo, ustedes quieren hacerme rey, pero para que les dé pan para siempre, pero olvídense de eso. Y entonces la gente se enoja, reacciona, dan media vuelta, se van y Jesús los vuelve a ver. Ustedes también quieren eso. Esa pregunta atraviesa el tiempo y el espacio. Fue dicho hace más de 2000 años, esas palabras, pero hoy por el Espíritu de Dios atraviesan el tiempo y el espacio y llegan a usted en medio de una transmisión errática como la que podemos tener los seres humanos, en medio de tiempos de tanta dificultad como está generando esta pandemia en el mundo entero. Tienen las palabras de Jesús. ¿Ustedes qué contigo? ¿Qué contigo y conmigo? ¿Cuál es tu relación? Quiere decirte, eres un religioso más, eres ese tipo de persona con una relación distante, religiosa, pero no tienes un vigor, no me has comido, no me has bebido para tener vida genuina, verdadera. Es desafiante. Por eso es que siempre digo que nosotros, los seres humanos, de 1000 maneras, intentamos domesticar a Jesús. Pero realmente cuando alguien escucha lo que él está diciendo, tenemos que concluir que es altamente agresivo, sumamente claro en sus planteamientos, rayando en lo violento, porque tenemos que tomar decisiones de verdad. El cristianismo, particularmente en una coyuntura como esta, tiene que depurarse, porque hoy somos tibios. Y necesitamos tomar decisiones que nos hagan marcar diferencia en nuestra vida y en la sociedad en la que nosotros estamos. Y Jesús sabía que gente que solo anda detrás de un pedazo de pan jamás va a poder cambiar este mundo. Así que vuelve a ver. Y lo vuelve a ver a usted y me vuelve a ver a mí. Y ustedes también quieren ir. Jamás, dice Pedro, jamás. Dice, tú eres el único que tienes palabras de vida eterna.
lo que está diciendo es, yo sé de lo que usted está hablando. Porque yo, desde que camino con usted, mi vida tiene vida. Le estás dando eternidad a mi vida. Hoy tengo propósito, tengo sentido. Creo, palabra clave en el Evangelio de Juan, creo que tú eres el Santo de Dios, eres el Hijo de Dios. Así que los verdaderos discípulos, y esto es importante, los verdaderos discípulos reaccionan con aceptación. Son los que son capaces de pasar los inviernos de Dios y los pasan con Él, sabiendo que no es sencillo. Este Mesías demostró con palabras y con hechos que era digno de que nosotros le entregáramos nuestra vida. Aquellos hombres fueron capaces de pagar un precio absoluto y total con su propia vida a Jesucristo y en servicio a Él, en medio de un mundo que los odiaba y los perseguía. Así que concluyo aquí para tener este espacio que siempre otorgamos de preguntas, de respuestas, siempre apoyado por David Jackson y por Samuel Pérez, que son mis compañeros acá. Concluyo nuevamente, se presenta esta figura preciosa de Jesucristo en medio del Evangelio con un desafío gigantesco. Este pan, que es la comida más básica que hay, es el sostén de la vida física. Jesús viene y dice, eso, pero en el mundo espiritual, yo soy la fuente inagotable de vida espiritual. Si alguien me come, tendrá vida. Entonces, para poder realmente disfrutar de una vida genuina, yo necesito a Jesucristo. Él es el que le da color realmente a toda gente, y seguramente eso es cierto de las facetas religiosas de nuestra vida. Eso es cierto de las facetas eminentemente religiosas de nuestra existencia. Alguien podría pensar que el cristianismo es aburrido. Déjeme decirle algo, no hay vida más apasionada y apasionante que la de un cristiano verdadero. Su propia vida, la vida de su familia, la aventura del trabajo, la aventura de la existencia, los retos, todo es una vida absolutamente apasionada. Aburrido es no tener a Jesucristo y andar solo detrás de un pedazo de pan en esta tierra. Necesitamos entender que solo Él le da sentido a nuestra existencia. Y le digo algo acá para concluir. En un día mueren 24,000 personas de hambre, la gran mayoría niños. Demasiado duro. Hay mucho. Esperamos que uno de los réditos positivos de una pandemia como esta es que valoremos la vida. Podría ser lo contrario. Nos acostumbramos a ver que se mueren de 1,000 en 1,000 y de 2,000 en 2,000 cada día en algún país. Y eso puede hacer que nos olvidemos que era alguien, que era el papá de alguien, la mamá de alguien, el hijo de alguien, que tenía nombre. Nosotros no podemos acostumbrarnos a eso. Y la sociedad en la que vivimos ha perdido sensibilidad por la vida. Pero más importante todavía, desarrollar la sensibilidad por la vida verdadera, la eterna, esa que solo se produce cuando alguien viene a Jesucristo. Jesús dijo que nosotros nunca más tendríamos hambre, nunca más tendríamos sed si lo comemos a Él. No sé en qué anduvimos. Yo era adicto a muchas cosas, pero una de las cosas más curiosas estaba totalmente endiosado por el fútbol. Yo sentía que ese era mi Dios, el deporte. Y creo que todos los seres humanos, en algún momento algo está fuera de lugar. Hasta que llega Jesucristo y dijo Pablo de Él, en Él estamos completos. Solo Él, solo Jesucristo es capaz de pararse en medio de nuestra vida y de la historia y de recordarnos que solo en Él hay vida, hay respuesta. Solo Él puede equilibrarnos realmente.
Así que ese pan que descendió del cielo, que es capaz de saciar al ser humano de todo aquello que es transitorio, ¿qué es lo que vuelvo a ver y tiene capturado mi corazón? Precisamente eso es lo que buscaba Jesús, destronar cualquier Dios falso, cualquiera, no importa si es un miembro de mi familia, si es el dinero, si es un deporte, cualquier cosa, hasta que llega Cristo, se nos para el frente y tenemos la motivación correcta y la humildad suficiente para decirle te necesito. Ahí nuestra vida empieza a tomar sentido poco a poco. El capítulo 6 de Juan es apasionante. Como veíamos, empieza con un milagro hermoso. Uy, qué lindo. Gloria a Dios, aleluya. De un momento a otro, Jesús lo agarra para traer una lección de vida. Todo el mundo salió corriendo. Casi no quedó nadie. Miles se fueron en un solo día. Así como llegaron. ¿Por qué? Porque no entendieron que el milagro tenía un mensaje y que ese mensaje nos obliga a tener reacción. Una reacción correcta. Ojalá que nuestra reacción no sea el rechazo o el autoengaño, sino que aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón. Esa va a ser mi oración y con esto termino para abrir un espacio para que podamos nosotros escucharnos. Gracias por sus aportes, gracias por su atención, por su paciencia. Tomo un momento para, Señor, quiero darte gracias por este momento. Bendigo, Dios, la vida de cada persona que estando en su casa, quizá alguien en otro lugar, haya escuchado este espacio, este tiempo. Lo que pido, Señor, es que el mensaje que en aquel momento dirigiste a nosotros, la raza humana, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Aquel que me coma nunca más volverá a tener hambre. Y yo lo que te pido, Señor, es que por tu gracia alguien pueda darte la oportunidad de que puedas conquistar su vida y corazón. Para eso se necesita abrir el alma, la vida y decir, Dios, ayúdame. Estos son momentos difíciles. Hay alguien que me está escuchando, que realmente perdió la esperanza. Te dejamos de último en la fila. Aún así, el Dios humilde que bajó a esta tierra a lavarnos los pies, se ha esperado hasta este momento para poder llegar a tu vida y entrar, así como lo ha hecho en la mía. Cuando alguien con una fe maltrecha, pequeña, errática, somos capaces aún así de decir, Dios, ayúdeme, ayúdeme, ayúdame, ven, Señor, auxíliame, sálvame, sáname. Te aceptamos, Señor, y te pedimos que tu gracia, una vez más, sea capaz de provocar el milagro más grande de todos, que alguien conozca a Jesucristo como el Rey, Señor y Salvador de su vida. Si alguien con este corazón se acerca hoy a ti, le bendecimos en este momento y oramos para que el Espíritu de Dios refuerce, bendiga, revele todo aquello que tiene que ver con Jesucristo nuestro Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella de por sí es poderosa a pesar de que nosotros, Señor, somos tan torpes a la hora de tratar de transmitirla. Pero estoy seguro que tu amor, tu poder y tu gracia se impone y se sobrepone sobre nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos y oramos una vez más agradecidos por Cristo. Amén. Amén. Bueno, gente, muchas gracias por este espacio que nos han permitido tener y ahora mis compañeros allí, David Jackson y Samuel Pérez, quedamos atentos para ver qué nos van a transmitir ellos de lo que nuestra gente amada tiene como una inquietud o aporte. Así es, debido a la transmisión siempre sabemos que hay un pequeño
atrasito, y la gente también a la hora de digitar su pregunta también va a haber una demora. Entonces quiero leer algunos de los comentarios que han hecho en el muro. Luego David, nuestro compañero, si dejamos a David solo, tiene como 19 preguntas, pero esa no es la idea, sino que usted haga también sus preguntas. Por ejemplo, acá tenemos a nuestra pastora Gis, dice: solo en Jesús estamos completos. Catherine dice: excelente prédica, pastor. Julia Goodbright dice: excelente. Valeria Salazar, me parece conocida, dice: nuestro Dios, nuestro pan, lo único que nos llena. Yajaira Rodríguez dice que nos cautiva el que dio su hijo en la cruz por nosotros y que tiene misericordia todos los días de nuestra vida en esta tierra. Bendiciones, dice Daisy. Bendiciones, Carmen. Alba dice: Cristo es el que nos quita los malos hábitos y los reemplaza por nuevos hábitos. Así que damos ahora espacio a David para que él haga sus preguntas, y luego también tomaremos las que usted nos haga aquí a través del muro. Hola, buenas noches. Pastor, una pregunta que nos hacen por WhatsApp es: yo he visto y veo la gracia y los milagros de Cristo todos los días, pero siempre espero el pan, siempre me preocupan otras cosas, me veo estresada por el trabajo, por la economía, y siempre estoy esperando el pan de Cristo. ¿Cómo lo corrijo? ¿Será posible que sea un Judas? Con solo escuchar el corazón de quien escribe, no lo creo. Nosotros lo queremos, la esencia de lo que yo quiero compartir con usted durante esta noche, no es para que alguien pueda caer en culpa o para que piense que buscar el pan del día es algo incorrecto. Lo que Jesucristo nos enseñó es que nosotros, primero que nada, tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y la justicia del reino es Jesucristo. Y todas estas cosas serán añadidas. El problema con nosotros es que en nuestro afán y en nuestra ansiedad buscamos aquello que debería solo ser añadido. Es algo que me va a perseguir, que me va a alcanzar. Nosotros, en primer lugar, tenemos que buscar el reino. ¿Cuál era el mensaje para tener los tres conceptos que vimos acá? Nosotros tenemos que recordar que valemos más que un pájaro, que somos más importantes que un lirio. Y Dios viste al lirio y alimenta al pajarito todos los días. Dios proveerá el pan de nuestra mesa todos los días. Lo ha hecho así siempre y lo seguirá haciendo. Y el mensaje es que el reino, el rey del reino, es lo más importante que hay y que yo debo reaccionar de manera correcta. En una noche como esta, que ninguno de nosotros dé media vuelta y se vaya, diciendo: es demasiado desafiante el de Cristo, porque es más duro darle la espalda a Cristo que caminar con él. Porque el valle de sombra, que es esta tierra, la mejor idea de todas es tomarle la mano al buen pastor y atravesarlo con él, sin duda alguna. Pregunta concreta la que se hizo: ¿cómo hago? Bueno, mi respuesta sería: busca cada vez con más fuerza al Rey del reino. Él es el que equilibra nuestra vida, el que nos da confianza. ¿Quién es el que calma nuestra ansiedad en medio de todo lo que está ocurriendo? Él, el buen pastor, porque no hay duda que estamos atravesando el valle de sombra. Y la mejor idea es pasarla de la mano del Rey, del buen pastor. Gracias, pastor. Tenemos otra pregunta de André Rocha. Saludo, André, por el Facebook. Nos consulta: pastor, ¿cómo no suavizar la radicalidad del evangelio de Cristo sin caer en un evangelio sectario y juzgador? En tiempos como estos no es sencillo caminar en medio de esa línea. Agradezco mucho, André, la pregunta, y entiendo perfectamente la pregunta porque puedo comprender el contexto desde donde está siendo dicha por tu historia, André. Yo creo que la joya de esto, lo vital, lo importante es nunca confundir, y aquí me permito escribir otra vez, yo tengo que
que entender siempre la diferencia entre la gracia y la ley. Esto es seco. La ley, el legalismo es externo. ¿Qué más palabras? El legalismo es apariencia, es rigor, es confundir que la radicalidad tiene que ver con no, con una actitud ante la vida de enojo. Pero la gracia es libre, la gracia es fresca, la gracia es hermosa, pero nunca se confunde con libertinaje. Así que el problema es en el que cayeron los Gálatas. La carta de Pablo a los Gálatas es un reclamo de gente que en algún momento cayó de la gracia y se desvió hacia la ley. Se dejaron engañar. Se autoengañaron y permitieron que alguien los engañara y se confundieron entre gracia y ley. Alguien podría creer que la gracia es básicamente hacer lo que me dé la gana porque ahora ya Dios me perdonó. Y realmente la gracia tiene un impacto de restauración. La gracia es liberadora. La gracia hace crecer a la gente. La gracia ensancha nuestro lugar de influencia. La gracia es capaz de hacernos mejores seres humanos. La gracia se nota en nuestra vida y en nuestra familia. Pero la ley, la rigidez, produce bombas de tiempo. Hace que alguien en algún momento, ¡pum!, explota. Y es alguien que no hace feliz a nadie. No es agradable vivir con esa persona. Es solo rigor. Es solo sentencia, pero no sale el sol, nunca termina de amanecer. Así que seguramente habrán personas que verán peligrosa esa forma de hablar de la gracia. La gracia es una maravilla, es mi palabra favorita. Dice la Biblia que no hay otro nombre mejor que el nombre de Jesucristo, y yo siempre añado, no hay otra palabra mejor que la palabra gracia. La gracia nunca podremos terminar de entender cómo un Dios santo y perfecto envió a su Hijo para pagar el precio de gente como nosotros y hacerlo por gracia. Y esta gracia nos ha alcanzado. La gracia se recibe y se acepta. Está en una bandeja y puedo extender la mano para tomarla. Es un regalo, pero es un regalo que tengo que honrar y se ve reflejado en nuestra vida. Yo quizá le diría a André, cuando te veo a ti, veo a tu familia, veo la gracia de Dios. Veo la gracia. Siempre me acuerdo de tus palabras, de tus reacciones. Me acuerdo de una foto que tomaste a alguien en la iglesia una vez que tenía su mano llena de tatuajes y pusiste algún pensamiento hermoso que nunca podría olvidar. La gracia es realmente absurda. No podemos aplicarle una regla de matemáticas. Es Dios llamando por nombre a alguien para que vuelva a la vida. Y decidimos que esa vida sea dedicada para Él. Y no tiene que ver tanto con lo externo, sino con lo que pasa en el corazón. Y en el camino largo, los frutos hablan por sí mismos. David Zúñiga Herrera nos escribe: ¿cuál es la causa por la cual la gente rechaza a Jesús? Wow, no sé, me imagino que deben ser muchísimas las razones, pero cuando una persona realmente, y voy a tratar de irme por una de las avenidas que más me interesaría plantear ahora. Hay personas que realmente no es a Jesús a quien están rechazando, sino a la iglesia o a lo que conocen, a ese Jesús desdibujado por la iglesia. Creo que uno de los grandes desafíos de la iglesia hoy es
tratar de reflejar a Cristo en medio de nuestra imperfección. Pero hablar de Jesucristo y ser más coherentes con Él es una de las grandes necesidades que hoy la iglesia tiene. En algún momento tenemos que detenernos y preguntarnos si de alguna manera alguien que nos conozca podría quedar un poco más cerca de Dios. ¿Qué desafío más grande? Hoy por hoy debemos reconocer, independientemente del apellido eclesiástico, que la iglesia no está reflejando bien a Jesucristo. La forma en que nos ven, nos están de alguna manera percibiendo, hace que las personas digan, bueno, de verdad, esa es la fe cristiana, ese es, y dan media vuelta. Creo que hoy por hoy tenemos una oportunidad en medio de un mundo desesperado. ¿Por qué la gente rechaza a Jesucristo? Creo que por un lado un modelaje, una vivencia de cristianismo errática, y por otro lado una persona que como lo decíamos en el texto de Juan capítulo 6, escucha a Jesucristo y decide que es demasiado alto el precio a pagar. Da media vuelta, ¡pum!, y se va. El autoengaño, ese es uno de los que más me asusta, porque el hermano menor y el hermano mayor perdieron el abrazo del padre. Y parece ser que el que estaba en la porqueriza le fue más fácil reconocer su condición. Y hay ocasiones que el hermano mayor, que vivía en la casa, estaba tan lejos de su padre como el otro hermano. Así que hoy por hoy, este mensaje que acabo de compartir con usted y que trato de volverme a ver con el parámetro de lo que acabo de hablar, creo que nos obliga a preguntarnos si yo estoy comiendo el pan que descendió del cielo y interiorizando en mi vida a Jesucristo el Señor para tener vida eterna. Gracias, pastor. Bueno, parece que la actitud de Jesús que vemos acá en el capítulo 6 de Juan, cuando él no persigue a la gente que se está yendo, ha despertado una consulta aquí recurrente en la página. Sara Jiménez nos pregunta: cuando se le ha presentado el evangelio a una persona y ésta decide darle la espalda al mismo por la exigencia de él, ¿seguimos orando por estas personas para salvación? Esto porque ya conocieron el evangelio y dijeron no. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, creo que todos nosotros, primero que nada, debemos reconocer que somos caminantes y luchadores diario a diario, pero por ejemplo, cuando en algún miembro de nuestra familia, alguien que habiendo conocido hoy no está, yo devolvería la pregunta: ¿dejaríamos de orar por esa persona? Nosotros que tenemos algún familiar o algunos familiares que amamos entrañablemente, todos los días volvemos a orar por aquella persona que un día conoció al Señor y que hoy no está en el sendero. Y oramos intensamente creyendo que un día lo veremos de vuelta de rodillas delante de Jesucristo. Así que Dios nos permita siempre tener compasión y seguir creyendo que el partido no ha terminado. Como dice un buen amigo mío, el partido no ha terminado, y mientras el partido no termine, hay muchas cosas que podemos pedirle a Dios. Así que siempre hay esperanza. Que alguien se haya ido no significa que no regresará. Vuelvo a poner el ejemplo del pródigo. Se nos fue el tiempo. Como siempre, que la paz de Dios le guarde hoy y siempre. Bendiciones, buenas noches. Chao.